Amigos Vintage, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, una de las voces más autorizadas para hablar de fútbol internacional y más concretamente también de fútbol británico. Tenemos con nosotros al periodista uruguayo Carlos Castellanos. Carlos, muy buenas, bienvenido a Vintage Football Stories. Es para nosotros un placer tenerte hoy en el canal, ¿eh? Bueno, hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar aquí contigo en Vintage Football Histories, que es un canal muy divertido y al que hay que suscribirse, sin duda. Oye, pues te agradecemos esa invitación por tu parte. Carlos, los amantes del fútbol te hemos visto en numerosos programas. Yo, sin ir más lejos, recuerdo, por supuesto, Fiebre Maldini con Julio Maldonado, del cual era muy fiel seguidor, pero bueno, has hecho trabajos para la BBC, para Reuters, para Canal Plus, para Movistar Plus. Tienes un canal de YouTube, Desmarcados, en el que hablas de fútbol de antes, de fútbol de ahora. Los proyectos son numerosos. ¿En qué andas metido ahora mismo, Carlos? Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un libro bueno, me he metido a lleno ya desde Navidad. Antes estaba haciendo una serie de entrevistas para poder tener información. Y ahora ya estoy escribiendo, lo que es escribir el libro en sí, que espero poder terminar de aquí a un mes. Y bueno, ya veremos si gusta o no gusta. ¿Se puede anticipar algo sobre de qué va el libro? Sí, sí, sin duda. Em, es un libro en el que hago un análisis sobre el fútbol de antes y el de ahora, pero desde el punto de vista de la formación del jugador. Porque lo que estoy analizando es el futbolista formado parcialmente en la calle y el jugador que está formado totalmente en las escuelas, las academias, las canteras. Entonces, hago esa comparación porque me parece que la pérdida del fútbol informal, del fútbol de calle o descampados, hace que el nivel técnico de los jugadores no necesariamente baje de forma general, pero creo que lo que se pierde es el genio. Creo que tenemos menos genios, menos fenómenos que antes. O sea, ¿has llegado a esa conclusión? ¿O todavía te falta por recabar? Bueno, me falta, pero yo soy de esa opinión y solo hay que ver un partido de fútbol hoy en día para darse cuenta del nivel de creatividad y de imaginación. Es un fútbol muy distinto, es un fútbol más mecánico, más automatizado, robotizado. No quiere decir necesariamente que esos jugadores técnicamente no sean buenos. El nivel medio, como te digo, es muy alto, pero Sí, sí, creo que eso lo sí que que es se le cierto. pide al jugador actualmente es lo más básico, es control, pase. No se Quizás ven echamos en regates, no falta se... esos genios más esporádicos, más espontáneos, esa espontaneidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si quitamos, por ejemplo, a Messi, que Messi ya por edad incluso pertenece a otra generación, Totalmente. ¿cuáles son los fenómenos de la actualidad? Haaland y Mbappé, que sin la potencia física y la velocidad prácticamente no serían nada o serían bastante menos. Sí, totalmente, ¿Dónde totalmente. están los Son Romarios, atletas por ahora, ejemplo? son atletas. Eso es, eso es. El fútbol va en esa dirección, pero es que no se les pide que hagan otra cosa, se exige que sean físicamente mejores. Entonces yo lo que digo es dónde están los Romarios. Pero se me viene a la cabeza Ronaldo Nazario, por ejemplo, que sí era un portento físico. Luego, después, por Pero tenía problemas, esa magia también. y tenía esa magia, exacto, era la combinación. Y bueno, es algo que echo muchísimo de menos. Jorge Sampaoli dijo una vez que si quería ver partidos de fútbol divertidos, partidos de fútbol buenos, miraba cintas de partidos antiguos. A mí me gustaría que el fútbol fuera por otro sendero, me gustaría que se combinara mucho más. Evidentemente el aspecto físico ya va a ser muy importante en el futuro, eso es inevitable, porque además en todos los deportes se mejora físicamente. Pero me Totalmente. gustaría que se pusiera más énfasis en la calidad. Es que además no se le permite al jugador regatear, No, no, porque es tú que ves ahora un está jugador... muy marcado en corto, ¿eh? Eso es, Bueno, tú lo totalmente. sabes, ¿no? Eres entrenador también. Sí, sí, soy entrenador. A tus Eh, chicos les pides también ese rigor táctico, ese rigor esquemático, mira, o les dejas también un poco, venga, soltaros, sobre todo a los buenos, claro. claro, ¿sabes lo que pasa? Que si un jugador es capaz de eso, sí, pero no se lo voy a pedir al que no puede hacerlo. Bueno, eso es Entonces, evidente. como en tercera regional encuentras pocos fenómenos, entonces tienes que hacer un fútbol
digamos que más organizado y más táctico. Pero ahora ha llegado un chico colombiano que estuvo en la América de Cali, que tiene una pinta muy buena, y a ese chico, vamos, rienda suelta, que haga lo que quiera en ataque, ¿sabes? Es un delantero dentro de un orden, claro, porque es que Me gustaría lo más saber lo que opina importante... el Cholo de esto, ¿eh? Lo más importante es la toma de decisión. Entonces, no vas a permitir que el jugador regatee por regatear, simplemente por lucirse y por divertirse. Todo tiene que tener una finalidad. Lo que no puedes hacer es quitarle al jugador la inventiva y esa capacidad de romper una defensa rival simplemente porque tiene que encajar en un esquema. Pero tú ves los jugadores de banda ahora, ¿qué hace el jugador de banda? Para, controla, se gira y pasa hacia el medio. ¿Cuántos jugadores hay que desafían al lateral? Echamos en falta muchas veces ese desborde. Y hay jugadores que calidad y capacidad tienen. Pero bueno, yo también pienso que una cosa es la táctica, lo que te dice el entrenador, pero luego el que está ahí dentro es él. Y el que tiene que decidir en esas milésimas de segundo, en esos cara a cara, en esos duelos, es el futbolista. Y muchas veces, aunque el entrenador se esté tirando de los pelos, yo creo que a la posteriori lo agradece cuando encara o cuando pisa línea de fondo o cuando entra en el área y hace un regate de más. No sé, al final también yo creo que el futbolista también tiene mucho que decir ahí, sobre todo el que tiene capacidad, claro. No hay duda de eso, que el futbolista es el que al final gana los partidos. Los entrenadores igual los podemos perder, Eso siempre pero los pasa. partidos los ganan los jugadores por lo general, que son los que tienen los aciertos. Y el tema es que cuando un jugador realiza una obra maestra y acaba en gol y gana el partido, eh, el entrenador lo aplaude. Pero si intenta regatear, pierde la pelota y se pierde una ocasión de gol, o le meten un gol como consecuencia de eso, En el por vestuario lo intentar mata. exactamente, claro, por intentar exactamente la misma jugada. Esa es la hipocresía. Bueno, Carlos, lo que está claro es que tú eres un hombre que respira fútbol por los cuatro costados. Naciste en Uruguay, estuviste en tu infancia en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora estás en España. Eres una persona bastante viajada. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo te empezaste a interesar por el mundo del fútbol, del que, bueno, del que ahora eres todo un experto, claro. Bueno, gracias por eso, de experto, no sé, pero bueno. Eh, muy sencilla la respuesta. Mi padre era muy aficionado al fútbol y de pequeño me contaba, incluso antes de que yo pudiera empezar a patear una pelota, me contaba historias de las hazañas de los combinados uruguayos en los torneos olímpicos, los ganadores de las medallas de oro, los campeones del mundo del 30, los campeones del 50. Me Mm. hablaba mucho de fútbol con mucho cariño y para mí además, viviendo en Inglaterra ya, era una forma de identificarme con Uruguay, porque yo estaba en Inglaterra, iba a la escuela en Inglaterra con mis amigos ingleses o de otros países, Claro. pero no había uruguayos. O sea, Serías de poca gente, a lo mejor, mucha gente allí no sabría ni dónde está Uruguay, porque Uruguay no es sabían. un país pequeñito. Claro, en aquel entonces nadie lo sabía. Exactamente. Y, y poca gente incluso sabía de la historia del fútbol uruguayo. Entonces, era una forma de mantener mi identidad uruguaya en un país muy diferente al mío. Y era una forma de vincularme y unirme mucho también a mi padre, porque los dos teníamos el gusto por el fútbol, íbamos juntos al fútbol. Luego, cuando yo empecé a jugar, él venía a verme. Entonces, teníamos una unión muy, muy, muy fuerte, que yo creo que el fútbol no hizo más que ayudar a que fuera así. Qué bonito eso que has dicho, ¿eh? Sí, la verdad que yo recuerdo todos los momentos relacionados con el fútbol y con mi padre con muchísimo cariño y la verdad que le echo muchísimo de menos. ¿Te mojas? ¿De qué equipo eres? ¿Inglés? Inglés del Fulham, ¿El Fulham? sí, sí. Además de un Fulham, digamos que desastroso, porque me hice hincha del Fulham cuando estaba en tercera división. Entonces eres de corazón, ¿eh? Sí, sí. Mi primer partido fue en 1969. Yo fui con 8 años al campo con mi padre. Mi padre había llegado a Inglaterra unos meses antes para buscar casa para la familia, para buscarnos colegio a mi hermana y a mí. Y como
le gustaba mucho el fútbol, iba a todos los distintos campos londinenses. Fue a ver al Chelsea, al Tottenham, al Arsenal y fue al Fulham. Y el Fulham en ese momento estaba en primera. Era el año de su descenso de primera a segunda. Y luego descendió directamente de segunda a tercera. Bueno, le dio mucha pena el Fulham. Además, el estadio está al lado del río, le recordaba un poco al estadio por llamarle también de una manera, el Sí, campo de Rampla Juniors, su equipo en Uruguay, que está al lado del Río de la Plata. Y luego también en una época en la que las aficiones inglesas podían ser un poco complicadas por los hooligans, el Fulham era, como lo es todavía, un club súper tranquilo. Entonces pensó, para llevar a un niño es mucho mejor ir al Fulham. Empezamos a ir y bueno, y nos hicimos seguidores del Fulham los dos. qué bueno, qué bueno. Oye, lo que no sé si muchos sabrán es que tú realmente, no sé si sigues, eres periodista económico. Empecé en 1989 en la agencia Reuters, en el servicio financiero, y estuve ahí hasta 2013. O sea, fueron muchos años en los que el día a día y las 8 horas diarias eran dedicadas a la información financiera. Y no te creas que me gusta, ¿eh? No me gusta Eso te iba a nada. preguntar, te tendrías que sentir como un tigre enjaulado, ¿no? Porque profesionalmente, el periodismo económico, el periodismo deportivo, hombre, ahora cada vez tiene más relación, pero en sus inicios era un poco antagonista. Sí, sí, totalmente cierto. Pero además, a mí se me conoce muchas veces o me presentan en los lugares como, como periodista deportivo. Obviamente, yo de hecho pensaba que eras periodista deportivo al Sí, 100%, dedicado a cuerpo y alma, y luego en una entrevista he visto esto y digo, ostras, esto yo tengo que preguntar. sí, y la verdad es que nunca lo he sido, porque Paradojas de la vida. cuando, cuando yo trabajaba en Canal Plus, lo hacía eh, como colaborador, era un hobby más bien, Claro. un hobby pagado, naturalmente, pero mi trabajo diario era ir a la agencia Reuters para trabajar en mercados financieros, noticias empresariales, todo lo demás. Pero lo otro era, digamos que un desahogo, una diversión más que otra cosa. Y por eso yo creo que te gusta tanto, ¿eh? Sí, bueno, tú ya descubriste una cosa que dije. Es que me llamó mucho Me la está, atención y quiero que la digas. No sé cómo sí, sí, me hacértelo estás decir. tirando de la lengua. Que cuando una cosa es el hobby de una persona lo hace por placer, por satisfacción, porque le gusta, es divertido, pero cuando algo se convierte en la obligación diaria, quizás pierde ese lustre, ese brillo que puede tener, ese encanto, y ya se convierte en la rutina. Por lo tanto, quizás si yo me hubiera dedicado al periodismo deportivo, eh, no lo amaría tanto. No lo sé, pero es posible. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Es que esto es una lección de vida, digo, esto hay que decirlo, hombre. Carlos, aparte de todo esto, en tus años más jóvenes, probaste suerte como posible potencial futbolista. Creo que estuviste haciendo incluso pruebas en el Atlético de Madrid. Cuéntanos, ¿con qué jugador de la actualidad podrías asemejarte? ¿Qué futbolista nos hemos perdido? Bueno, la verdad es que tuve oportunidades y creo que con otra mentalidad o quizás con otra voluntad, creo que sí que hubiera jugado profesionalmente. Lo que pasa es que nunca estuve convencido porque el que se iba siempre de los equipos era yo. Em, no, en primer lugar, no tenía confianza en mí mismo. Yo me sentía a gusto y jugaba mejor cuando ya estaba establecido en un sitio, cuando ya conocía a todos los jugadores, me sentía cómodo y ahí sí podía hacer cosas buenas. Pero cuando era nuevo era muy retraído. Aún así tuve la prueba en el Atlético de Madrid. Bueno, hay que decirlo, el filial, el Atlético madrileño en Bueno, aquel claro. entonces. Pero, una pretemporada, estaba Roberto Simón Marina, es el único que recuerdo que estaba. En aquel, el jugador que luego fue al Mundial del 86. Ajá. Me acuerdo porque todo el mundo gritaba Marina, Marina, porque claro, como era un centrocampista, controlaba mucho el juego, entonces siempre le estaban llamando, entonces yo oía Marina, Marina. Y al final de la prueba, pues me dijeron que me quedara, que siguiera. Podrías. Y, y sin embargo me fui. ¿De Y qué es algo de lo jugabas? que delantero o extremo, derecho o delantero centro.
¿Te, aco- Y, te adaptabas mucho al rigor táctico o te gustaba ir por libre? y a mí me gustaba mucho regatear, me gustaba mucho ¡Buah! ¡Qué regatear. bueno! Regateaba mucho. Es que yo cogía la pelota y en vez de alejarme del defensa para buscar el espacio, Buscabas. yo, yo buscaba al defensa. Yo iba a él porque sabía que lo iba a regatear. ¡Qué Y una vez provocador! regateado el primero, ya desorganizas la defensa, ya tiene que salir otro. Entonces, y eso me divertía mucho. Es que yo jugaba para divertirme. Y era eso. Y bueno, y luego tenía por lo menos la suerte de meter bastantes goles. No, me está recordando, tal y como lo estás definiendo, estoy viendo ahí a un Angelito Correa ahora mismo. Bueno, no sé. Evidentemente, vamos, cuesta mucho hacer comparaciones. Ni voy a hacer comparaciones porque sería un atrevimiento de mi parte. Pero sí, un extremo que era rápido, que regateaba y que luego de irme del primero buscaba en diagonal y metía muchos goles tirando al segundo palo. ¡Qué bueno! O bien, fíjate, algo que no se veía en aquel entonces y que ahora es mucho más habitual, picándole la pelota al portero. Muchas ¡Buah! Eso es veces. de potrero auténtico, ¿eh? Carlos, te voy a proponer ahora una especie de juego, por así decirlo. Ya que conoces tanto, afortunadamente, el fútbol británico, yo quería que hiciéramos un repaso por los mejores jugadores de la historia de las Islas Británicas. Con elegir uno o dos, suficiente. Es más que nada para saber tus gustos. En Inglaterra te voy a dejar que cojas tres por, obviamente, la gran cantidad de talentos que han salido. Pero desde tu punto de vista, si tuvieras que hacer, por ejemplo, un hat-trick de mejores futbolistas ingleses de la historia, para ti, ¿quiénes serían? Es Bueno, difícil, ¿eh? sí, sí, es muy difícil, pero tiendo a decir siempre que el que probablemente haya sido mejor jugador inglés de todos los tiempos es uno que yo no vi. Me contó mi padre que sí lo vio en Montevideo cuando Inglaterra viajó a Uruguay para jugar un amistoso, que era Tom Finney. Mira, Tom Finney era un extremo ambidestro que jugaba en las dos bandas y también jugaba delantero centro. Con un regate fenomenal, casi imposible de parar, daba muy buenas asistencias, metía goles, lo tenía absolutamente todo. Me cuenta mi padre que cuando fue a Inglaterra a jugar con Uruguay, eh, todos querían ver a Stanley Matthews. Pensaban claro, que yo iban a ver al gran pensaba, Stanley Matthews. estaba esperando que me dijeras Stanley Matthews. Y resulta que Stanley Matthews no fue a esa gira. Fíjate, Pero como las noticias no corrían de la misma manera que ahora, obviamente. no había internet, fue el año 54 me parece, o 53, no sé. Eh, Jugó Tom Finney en la derecha y el lateral uruguayo no lo pudo parar en toda la tarde. Sufrió muchísimo y la verdad que Finney lo bailó. Y todos pensaron que estaban viendo a Stanley A Matthews. Stanley Matthews, claro. Sí. Y después se enteraron que en realidad era Tom Finney. Me dijo que era un auténtico fenómeno. Tommy Docherty, entrenador del Manchester United durante los años 70, jugador también de la selección escocesa que fue el Mundial de 1954, compañero de Tom Finney, el Preston Plummer, el fontanero de Preston, eh, dijo que nunca vio a Messi hacer nada que no hubiera hecho antes Tom Finney. Fíjate. Qué barbaridad. Oye, casi Así que contando ese esta sería el número uno anécdota, para mí. casi prefiero lo de antes, ¿no? No había internet, la gente estaba ahí toda encantada pensando que estaba viendo a Stanley Matthews y luego, para su sorpresa, claro, muchos no sabrían ni el aspecto físico de Stanley Matthews. Claro, ni idea, ni idea. Solo conocían el nombre porque sí, se hablaba mucho de él, pero no habrían visto una foto nunca igual. Bueno, Tom Fenning, el siguiente, ¿cuál dirías? Desde Bueno, tu punto de vista, claro. sí, el siguiente creo que tendría que ser Bobby Charlton. Bobby Charlton, ¿no? Sí, El por, más aventajado de los Busby Babes. sí, sí, sí. Eh, lo más parecido que ha habido a Alfredo Di Stéfano, porque era un centrocampista que llegaba arriba, era un todocampista, como lo era Alfredo Di Stéfano. Y los dos jugaban con el número 9 y no eran delanteros centros en realidad, em, porque lo hacían todo. Tenía un pase largo, increíble, con gran precisión, gran trabajo, gran sacrificio en el campo, a pesar de ser el fenómeno. Un poco como hacían Steven Gerrard y Frank Lampard, que a pesar de ser figuras,
no dejaban de trabajar por el equipo. Charlton tenía un golpeo sensacional, marcaba muchos goles, fue clave en la victoria de Inglaterra en el Mundial de 1966. Creo que sin él probablemente no lo hubieran ganado. Y fíjate que quizás es el único jugador del que se puede decir eso, Sí. que es el único que en caso de haber faltado Inglaterra no hubiera ganado el Mundial. ¿Podríamos decir lo Y mismo extrapolado al Manchester United con la Copa de Europa? no porque ya estaba George Best. Eso ya es una predilección tuya, ¿eh? Luego hablaremos de Sí, George. luego hablaremos del el gran George. Y además estaba Dennis Law, era un equipazo aquí en Manchester United. Pero evidentemente le quitabas a Charlton y era mucho menos Manchester United. Además, cuando la gana ya es, no sé si en su recta final, pero bueno, ya en sus últimos coletazos, ¿no? Llevaba ya tiempo jugando Bobby Charlton. Sí, bueno, él no olvidemos que Superviviente sobrevivió de... al accidente de 1958, quiere decir, estamos hablando de 10 años de diferencia. Exacto. En- Así que efectivamente ya se estaba acercando, si no me equivoco, a la treintena. Eh, pero sí, un jugador increíble. Y si buscan imágenes de él, verán esa facilidad para correr y a gran velocidad, a pesar de no ser nada atlético, o no aparentarlo. Yo creo que tenía una habilidad natural, una agilidad para cambiar de dirección a gran velocidad y sacar el remate. Al mismo tiempo, espectacular. Y bueno, en su mejor versión era un jugador casi imparable. ¿Y con quién terminamos el triunvirato? Ahí es muy difícil. Bueno, yo creo que hay que hablar de Duncan Edwards, el jugador que, bueno, no pasó de ser una promesa porque murió en ese accidente de Múnich en Duncan Edwards. 1958. Pero muchos dicen que si no hubiera muerto Duncan Edwards hubiera sido el mejor jugador del mundo. Em, Potencia, calidad. Hay una foto que encontré hace poco. Sí. Veías los muslos, parecían troncos de árbol. Pero además con los músculos todos muy marcados, era una cosa increíble. Pero es que además tenía calidad y Sí. mucha personalidad. Siendo muy joven, yo no sé si murió con 21 o 22 años. Es que Eh, es una y pena. Es tenía, que todo esto mitifica todavía más la figura de Duncan Edwards. claro, claro. Y todos los que lo vieron dicen que era un jugador único que solo podía mejorar, claro. Imagínate con el paso de Obviamente, los años. con esa edad, todo lo que tenía por delante era un margen de mejora brutal que no sabremos jamás a Claro, dónde hubiera llegado, desde luego. eso es. Y bueno, podría elegir entre, por ejemplo, Jimmy Greaves, para mí el mejor delantero centro que ha tenido Inglaterra, un Glenn Hoddle con una habilidad escandalosa, Glenn Hoddle, absolutamente escandalosa. qué bueno. Si quieres lo dejamos en Duncan Edwards para ser Bueno, nostálgicos, podríamos decir tantos, claro. Y sí, ya de otras posiciones, quizás Bobby Moore, no sé. sí, Estamos siempre sí, hablando de ataque, de ataque, de ataque, pero bueno, hay que echar también un guiño, ¿no? A otras retaguardias. sí, 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 tienes que hablar de Bobby Moore, eh, probablemente el mejor defensa que haya tenido Inglaterra. Y tenemos que recordar los porteros también, que en Porteros, que los años Inglaterra nunca ha sido 60. un tierra de porteros, pero ha habido algunos bastante, bastante buenos, ¿eh? Bueno, yo te diría que la fama que tiene Inglaterra de no ser una tierra de porteros es más reciente. Bueno, y cuando digo reciente, es para mí reciente porque, claro, tengo más años que tú, pero es Obviamente. de los 90 para acá. Vale. Porque antes tenían los mejores porteros de Europa. Era el país con los mejores porteros. Fíjate cómo ha Cualquier cambiado el portero de cuento. cualquier portero de cualquier equipo, pues quizás hubiera sido internacional en otro país. Tenían tal riqueza de porteros que era asombroso. Y en los años 70, por ejemplo, y el que iba a nombrar entre los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos está Gordon Banks, Gordon naturalmente. Banks. Pero es que poco después surgió Peter Shilton y también estaba Ray Clemens. Pero Ray no Clemens. solo esos dos. Sí, no solo esos dos, sino que estaba Joe Corrigan en el Manchester City, que Joe Corrigan hubiera sido portero titular en cualquier selección del mundo en esa época. Pero claro, tenía 3 o 4 porteros por delante que le cerraban el paso. Creo que jugó algún partido, pero no podía entrar como titular en los partidos importantes. Luego estaba Phil Parkes del Queen's Park Rangers y del West Ham. Pero es que yo también recuerdo porteros como Jimmy Rimmer, que nunca llegó a mucho, Arsenal y Manchester United, um, Jackson, que jugaba en el Orient, fíjate, yo lo veía en segunda y tercera división contra el Fulham y era una muralla.
Claro, es que el Posiblemente a lo equipo mejor. donde juegas también te condiciona mucho, sobre todo a la hora de pasar a la historia, ser recordado. Sí. Creo que era John Jackson, ahora me falla la memoria, pero luego pasó al Crystal Palace y jugó en primera división y mantuvo el nivel, vamos, era impresionante. Por eso te digo que había una riqueza enorme de porteros en aquel Jo, qué entonces. bueno. Bueno, pasamos de Inglaterra. Los vecinos escoceses. Hay varios, ¿eh? Kenny Dalglish, Denis Lowe, no sé. Cuéntame. Sí. Yo creo que muchos dirían Kenny Dalglish, pero yo elijo a Jim Baxter del Rangers. Sí, por Un encima medio de centro. Johnstone, Souness. Mira que yo soy de los extremos, naturalmente, Claro, y los Johnston. escoceses han tenido una riqueza de extremos como muy pocos países. No sé si otro país ha tenido tantos extremos buenos, bueno, buenos es decir poco, increíbles, como Escocia. Pero Jim Baxter es lo más parecido a Fernando Redondo que ha habido, yo creo, Qué bueno. en su juego. Una calidad impresionante. Manejaba los partidos, bajaba el ritmo, porque le gustaba pensar mucho, pero luego aceleraba el juego con un pase en profundidad, delgado, alto. Te acercabas a él a sacar la pelota y la escondías, se la pasaba por detrás de la otra pierna. Bueno, hacía maravillas. Y la pena es que, bueno, le gustaba beber demasiado, entonces se perdió un poco. Fue al Sunderland y estuvo poco tiempo en realidad en el Sunderland y fíjate, una versión deteriorada del Sunderland, pero fíjate lo que será que levantaron un monumento a Jim Baxter. Madre mía. Oye, inevitablemente hay que hilarlo. Hablamos de bebida, hablamos de Irlanda del Norte. Yo creo que ahí la discusión no existe, ¿no? No, no existe, como tampoco existiría si estuviéramos hablando de las Islas Británicas, de todo, Eso es cierto. del país entero, de las cuatro federaciones, ¿no? George Best, naturalmente. Es que para mí está en el puñado de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. Eso te iba a decir. Eh, No sé dónde leí que no es el único, por supuesto, que lo mete en el mismo saco que digo, Armando Maradona, a pesar de su, podríamos decir, corta carrera a nivel super élite, demostrando la máxima capacidad de su fútbol. Incluso lo llegas a poner en duda, ¿no? El trono del Pelusa con George Best en un estado de forma pletórico, claro. eh, claro, es que tiene varios inconvenientes. George Best en el momento de situarlo en el Olimpo de los futbolistas, porque primero era norirlandés, con lo cual Eso va no en su tenía una contra ya, selección. ¿eh? Solamente por el Claro, claro. potencial. No jugó ningún mundial, no jugó una fase final de ninguna Eurocopa. Entonces nos tenemos que remontar a lo que hizo con el Manchester United. Y luego también el inconveniente de que con 26, 27 años dejó de jugar. No es que no pudiera, es que no quiso. Volvió muchas veces más. Jugó incluso en el Fulham. Yo le vi muchas veces. 2 temporadas enteras en el Fulham le vi. Qué Ya bueno. con 34 años, me parece. Sobrado de peso. Pero Seguía siendo un regalo físicazo. igualmente, ¿eh? No te puedes imaginar. No te puedes imaginar. Eh, Más divertido que cualquier jugador de la actualidad. Claro, es que es. Eh, pero es que todo lo que hacía era por el bien del equipo, porque era muy competitivo, él quería ganar, era un luchador increíble, porque estamos acostumbrados a ver a los virtuosos que juegan cuando le dan la pelota. George Best luchaba en todo el campo, eh, hacía recuperaciones. Decían muchas personas y muchos periodistas que era el mejor lateral derecho, el mejor central, el mejor mediocampista, el mejor extremo y el Y mejor además delantero le centro. daba tiempo para el lucimiento personal, aparte de todo eso, ¿eh? Claro, claro. Metro 73 me parece, nadie le ganaba un salto. Cabeceaba, metía goles de cabeza, pero ganaba cabezazos en el círculo central. Estaba en todos lados, un jugador que odiaba perder. Entonces hacía todo lo posible y se esforzaba el máximo para ganar. Pero claro, luego está esa magia, esa inventiva, esa... Para mí es el jugador más completo que he visto,
porque lo hacía Qué todo, como bueno. te digo, si era el mejor en cada posición, aunque igual con la pelota no llegara a ser un Maradona tan mágico. Bueno, ah, tienes jugadas ahí y que... sí, sí, por eso te digo, no lo sé, no lo sé, pero por dejar un elemento de duda, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que la combinación de jugador, Bueno, a pero ver, que yo le he estamos hablando visto de ser dos cosa, superestrellas que yo creo que ahí también el gusto de cada uno por es supuesto, por determinante. O supuesto. sea, estamos hablando Claro, de gente superdotada, ya otro nivel, claro, vamos. eso es, totalmente, totalmente cierto. Pero si tú ves algunas de las cosas que ha hecho o que hizo en su tiempo, em, hay cosas que no se le ha visto hacer a nadie más, ¿eh? No, eso es verdad, eso es verdad. Hay algunos O sea goles que que ni son de Messi, ni fantasía. Maradona, ni Pele. Hay jugadas que no repitió ningún otro jugador hasta el momento. Entonces eso también lo hace único. No, no nos has convencido porque lo conocíamos ya y vamos, opinamos, si no 100%, 80%. Carlos, irlandeses, ya no irlandeses, irlandeses, ¿quién podríamos destacar en la historia de este deporte? Bueno, am, la República de Irlanda te voy a contar. En los años 70, que era cuando yo era adolescente y veía fútbol allí en Inglaterra, mucho menos de lo que se puede ver ahora, porque no había transmisiones en directo que no fueran la final de la FA Cup, algún partido internacional y los mundiales, claro. Em, pero Irlanda tenía jugadores mucho más técnicos de los que ha tenido desde entonces, y tenía jugadores más técnicos que en la época que Irlanda dio guerra, plantó batalla a selecciones mayores en Eurocopas y mundiales. Tenía Johnny Giles, por ejemplo, un centrocampista del Manchester United, muy bueno, un jugador gran pasador, con gran precisión. Tenía Sammy McElroy, perdón, Sammy McElroy no, me estoy confundiendo. Tenía a Liam Brady del Arsenal, que probablemente para mí sea el mejor. Eh, Mejor. Seguramente se me esté olvidando alguien, pero Liam Brady, lo podrán buscar también en vídeos, en imágenes, en YouTube, que tenía muchísima calidad, una zurda, llevaba la pelota pegada, gran regate. Parecía que iba trotando, parecía que nunca aceleraba, pero de alguna manera se iba de todo el mundo. A su Bueno, y ritmo, Liam Brady ¿no? además, sí, a su ritmo, pero se iba de todo el mundo. Y bueno, lo fichó la Juventus, jugó si no me equivoco, no sé si en Sampdoria, ahora mismo no me acuerdo, pero en Juventus sí jugó definitivamente. Y fue un jugador muy, muy bueno. Sí, hablamos de fichar la Juventus, la Sampdoria, en un fútbol en el que los extranjeros, hay que recordar que estaban muy limitados, ¿eh? Ya no es como ahora, que con la ley Bosman parece que se ha abierto el mercado y, bueno, prácticamente hay equipos que tienen, bueno, prácticamente no, en la mayoría de equipos hay más jugadores extranjeros que nacionales. O Sí, así sea, es. tenías que ser muy bueno para irte fuera a jugar. Sí, 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 era así. Para entrar en la Serie A, cuando además la Serie A era prácticamente la NBA del fútbol. Mm, Eh, y bueno, la comparación con la República de Irlanda de Jackie Charlton, que fue la que fue a Eurocopas y a Mundiales y ganó a Inglaterra, se lo claro. puso muy difícil a Italia en Bueno, cuartos el de final Mundial de de Copa del Italia Mundo. 90. Sí, pero ese era un equipo mucho Sí, más físico, que jugaba mucho pelotazo. Hay un tramo de un partido de clasificación, creo que es a la Eurocopa con Inglaterra en Wembley, por el minuto 33, una cosa así, que durante 2 minutos es un bombardeo. Inglaterra lo único que puede hacer es despejar y el siguiente balón otra vez al área, y despejan y otra vez al área. Y a su manera creaban mucho peligro. Tenían dos delanteros muy grandes, cabeceadores, y bueno, jugaban así. Sí tenían jugadores buenos. Tenían a Kevin Sheedy, que era del Everton, a Ray Houghton, que parece, ya en ese momento creo que estaba en el Liverpool, pero que yo lo había visto en su primera época en el Fulham. Un escocés con familia irlandesa y por eso optó por la selección irlandesa. Sí tenían jugadores buenos, pero el estilo de fútbol era muy diferente al sí. de los años 70. ¿Y en Gales a quién podemos destacar? Porque claro, la historia reciente nos habla de Ryan Giggs, de Gareth Bale, Aaron Ramsey, pero bueno, supongo que siendo la eminencia que eres tú, seguro que nos descubres alguno. Bueno, John Charles, yo creo que tiene que ser el mejor, que jugó en el Swansea y en la Juventus. En el Juventus jugaba como delantero centro y como defensa central. Hacía los dos papeles, indistintamente. Y en Turín lo recuerdan con mucho cariño
y creo que en la Juventus lo colocan entre los grandes jugadores que ha tenido el club. Fíjate lo que supone eso para una institución de la importancia y que ha tenido jugadores de tanta calidad como Juventus. Jugó con Omar Sívori, otro fenómeno, Claro. en una época en la que Juventus era potentísima. Entonces sí, yo tengo que decir que John Charles seguramente es el mejor galés de todos los tiempos. Hay que hablar de Cliff Jones, que era un extremo que jugó en el Tottenham, que hizo doblete en 1961. También en Gran Bretaña lo ponen a la altura de los grandes extremos. Y sí, en la era moderna, pues Ryan Giggs, naturalmente. Gareth Bale, lo que pasa es que no es un jugador que a mí me guste, porque es muy físico. No digo que técnicamente no sea bueno, pero su estilo de juego no es uno que a mí me llame la atención, a pesar de que evidentemente es muy bueno. Carlos, hay un mito por ahí que dicen que los ingleses son muy suyos, eso lo sabes, pero que hay equipos, futbolistas, que para ellos es más importante ganar la Premier que quizás proclamarse campeón de Europa. Yo no sé lo que hay cierto de esto, tú que has vivido y lo has mamado ahí. Es difícil, la verdad. Yo creo que cada vez es menos así, pero me puedo remontar a otras épocas en las que pasaban cosas similares. Para los ingleses, ganar el Home Championship, que era el torneo que se jugaba a final de temporada entre las cuatro selecciones británicas, Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra, para ellos el que ganaba eso era el campeón del mundo. Sí, ¿verdad? Entonces, el Mundial no les interesaba. Ellos no van al Mundial hasta 1954. No le daban importancia. Entonces, un poco vemos que ya en aquel entonces ocurría algo similar a lo que me estás planteando. La Copa de Europa, que empieza en el 55-56, no les interesaba tampoco. Y fueron ganando interés por la Copa de Europa a medida que pasaban los años y cuando veían que, bueno, que el Real Madrid, que todo el mundo hablaba de eso, entonces, bueno, empezaron a abrir los ojos. Sobre todo Aparte había cuando otra empezaron cosa. también a ganar ellos, ¿no? Sí, 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 claro. Es que fíjate, gana el United en el 68, en 1968, Sí. y no vuelven a ganar hasta 1977, Con cuando el gana Liverpool. Liverpool. Y a partir de ese triunfo llega esa época que tú dices, cuando empiezan a ganar todos los años. Sí. Pero en realidad no, fíjate que ya llevaba veintitantos años la Copa de Europa, tenían un solo triunfo y sí, reconocían el valor, pero ellos se focalizaban mucho en la liga inglesa. Y ahora puede ser que haya gente que piense lo mismo. Hay muchas personas, bueno, aquí también pasa que cuando hay un parón de selecciones que se habla como si parara el fútbol y en realidad no para el fútbol. O sea, Totalmente, totalmente. Eso es lo que, algo llamativo. Sobre todo en sí, los últimos años. Cada vez ese sentimiento se ha acrecentado más, ¿eh? y lo que para es la liga, pero fútbol hay y fútbol muy bueno. A mí me encanta el fútbol de Pero selecciones. yo creo, mira, yo creo que eso lo podemos achacar un poco a la edad moderna que vivimos, ¿no? En un tiempo en el que ahora mismo puedes ver cualquier partido que quieras. Se televisan absolutamente todos. Y claro, de tener una oferta de un sábado que no puedes, si quieres, no te levantas del sillón viendo partidos a un partido de la selección española o de la selección que sea esa semana, un jueves, un domingo. Pues hombre, yo creo que por ahí van los tiros. Si no voy muy desencaminado, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero a mí de verdad me da mucha pena que sea así, que tanta gente dé la espalda al fútbol internacional. Pero Sí, que luego, solo nos acordamos en las grandes citas, ¿no? Parece. ahí va, que luego llega la Eurocopa o llega el Mundial y todo el mundo está con España, todo el mundo está con Inglaterra, y, y sin embargo, para llegar tienes que clasificar. Y para Obviamente. clasificar tienes que jugar amistosos para prepararte, porque la gente no entiende los amistosos, pero los seleccionadores tienen muy poco tiempo para preparar sus Poquísimo. equipos. Muy poco, eso es Entonces, verdad. ¿cómo no van a jugar amistosos? Y aunque no jueguen amistosos, Italia hace poco llamó a los jugadores a una concentración sin que tuvieran un partido previsto. ¿Por qué? Porque tienen que juntarse, tienen que eh, formar una identidad de equipo, llamaron jugadores nuevos, tienen que conocer jugadores, tienen que entrenar juntos, tienen que empezar a utilizar mecanismos que van a querer poner en práctica en los partidos. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo vas a hacer a un mes del Mundial. Eso, lo que estás diciendo es que es la sociedad del aquí y el ahora y luego exigir resultados
inmediatos y satisfactorios en las grandes citas, pero para eso, amigo, antes ha tenido que haber un trabajo previo, un estudio y sobre todo pues un tanteo de futbolistas por parte de los seleccionadores que si no fuera de esta manera sería imposible. En eso tenemos toda la razón del mundo. Carlos, te quiero preguntar, volviendo un poco al tema de la Copa de Europa, es llamativo, ¿no? El Liverpool tiene 6 Copas de Europa, Manchester United 3, en la edad reciente el Chelsea 2, pero equipos que ahora sería prácticamente imposible, con estando el fútbol como está, que fueran otra vez campeones de Europa. Por ejemplo, el Nottingham Forest tiene más Copas de Europa que títulos nacionales, el Aston Villa, incluso el Celtic de Glasgow. Sí. Eh, el caso más llamativo es el de Nottingham Forest, porque el Aston Villa siempre fue un grande en Inglaterra. Tiene, creo que 7 ligas y 7 copas, y es una institución muy grande. Si entrara dinero en el Aston Villa, Eso es otra cosa. podría, claro, bueno, si entrara dinero, prácticamente cualquier equipo podría llegar a, por lo menos a disputar la Champions. Pero el Aston Villa tiene mucho detrás también. Como lo, iba a decir lo tendría, pero es que en realidad lo tiene el Newcastle, porque ahora ha llegado dinero al Newcastle. ¿Cómo, Entonces vamos a ver lo que pasa. Pero Newcastle es uno de los equipos más grandes que hay en Inglaterra. La cosa cómo es que ves no al ganan Newcastle? nada. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Cómo lo ves? A mí como institución me encanta. Siempre me gustó. Un estadio precioso, siempre lo llena, una afición fiel que nunca abandona el club. Protestaron muchos con el presidente y propietario Mike Ashley, Hmm. pero sus protestas son fuera del estadio. Durante 90 minutos apoyan siempre. Buah. Y eso es admirable. Eso no te creas que ocurre muy a menudo. Eso yo creo que solo Y pasa allí, ¿eh? sí, para mí es la afición más fiel que hay en Inglaterra. Eh, es muy raro o casi imposible que veas a los aficionados del Newcastle abandonar el estadio antes de que termine el partido. Eh, y algo parecido ocurre con Sunderland, que es el equipo vecino, la ciudad vecina y el equipo vecino. Entonces algo hay en ese lugar de Inglaterra, en ese rincón en el noreste de Inglaterra, porque además es un rincón que ha producido jugadores increíbles. Bobby Charlton era de allí. Brian Robson, el jugador del Manchester United, el Capitán Maravilla, también era de allí, y muchos otros. Cuna de buenos futbolistas y de buenos aficionados. Ahora con el insuflo económico, ¿crees que podremos ver un nuevo caso de, no sé, Manchester City, Tottenham Hotspur, que ahora, pues económicamente, no tienen nada que envidiar pues, a los grandes de Europa? Sí que es cierto que le está costando, pero bueno, yo creo que es un periplo que tienen que pasar, sobre todo al principio, ir poco a poco, igual que hizo el Manchester City, fichando a estrellas progresivas, ¿no? Hasta llegar a esos grandes. ¿Tú crees que puede llegar a esos niveles? Yo creo que es cuestión de tiempo para que pase eso. Sí, no se aburren los propietarios y no se van, porque esa es otra cuestión que puede pasar. Lo hemos visto ya en algunos sitios. Si se quedan, yo creo que el Newcastle en poco tiempo, probablemente ya la temporada que viene, pelee por entrar en Champions. Porque habrá que ver los fichajes que haga el Newcastle en verano. Ahora ha hecho, me parece que 4 Sí. bastante buenos para mantener la categoría. Y lo va a conseguir, estoy seguro. Pero a ver lo que ficha en el verano. Evidentemente, se decía que el Newcastle en esos 4 fichajes ha pagado 22 millones de libras de exceso porque los que le venden los jugadores saben que al tener dinero le piden un precio superior. Eso es así. Y eso va a pasar en el verano también, pero no le va a importar. Yo no sé si tiene 10 veces más el dinero que el Paris Saint-Germain, por ejemplo. Uh. Creo que esa es la cifra. Entonces, con eso, imagínate, con esa afición detrás. Es que cuando los, creo que emiratíes o ahora mismo no me acuerdo si son emiratíes los del Manchester City. Creo que sí. Em, sí, cuando compraron el Manchester City, yo en ese momento me pregunté, ¿por qué no compraron el Newcastle? ¿Por qué no compraron el Aston Villa? Que históricamente son más Me estoy grandes que el preguntando Manchester yo City. con mi equipo de fútbol. ¿Cuál es? El Zaragoza. Ah, bueno. Bueno, ya llegará, ya llegará. Esperemos, estamos ahí con conflictos en la venta. Lo que pasa es que se están alargando más de la cuenta. Bueno, eso ya dará para otro capítulo, no te preocupes, Carlos. Bueno, pues sí, efectivamente, el dinero hoy en día marca la diferencia. Lo que pasa que
tiene que ir acompañado de una buena cabeza y tienes que tener gente que sepa de fútbol, porque muchas veces llega gente con dinero, se creen que porque en el mundo empresarial han tenido éxito y han sido muy buenos y muy inteligentes y han creado fortunas, que van a poder también dirigir un equipo de fútbol. No, eso no es así, no tiene nada que ver. Te voy a poner un ejemplo de mi equipo inglés, el Fulham. Lo compró hace unos años Shahid Khan, un empresario pakistaní estadounidense y dueño además del peor equipo de fútbol americano. Eso ya es una mala referencia, es el peor equipo y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Su hijo, Tony Khan, durante mucho tiempo se encargó de hacer los fichajes. Pero ¿por qué este hombre, por ser hijo del dueño, va a hacer los fichajes si no sabe, nunca había visto una pelota de fútbol? Qué peligro eso. Es Entonces, una pena. cada vez que ascendía al Fulham, porque tenía mejor equipo que los de segunda división, él se encargaba de armar el equipo para lograr la permanencia. Claro, la permanencia nunca se conseguía. Eran equipos totalmente desequilibrados, con jugadores que en realidad no daban la talla, y así ha pasado en los últimos años, que ha estado subiendo y bajando. Este año, por fin, Tony Khan parece que ha abandonado su idea de ser el creador de equipos en el Fulham, y los fichajes han sido cuestión de Silva, del entrenador, de Marco Silva. Importante es dejar hacer a quien conoce, ¿eh? Eso es, eso es. Y el equipo va mucho mejor, y yo creo que está mejor dispuesto para mantener la categoría en caso de que suba que en años anteriores. Bueno, seguro que sí. Espero que te den alguna alegría reciente. Oye, Carlos, me llama a mí mucho la atención también, hablando, como estamos hablando un poco de todo. Inglaterra siempre ha sido un país de copas, pero es que tienen tantas. Sí, bueno, la liga inglesa está compuesta de 4 divisiones, 92 equipos. Eran 4 divisiones de la Football League, la liga inglesa. Lo que pasa que la Premier se separó de la liga y formó su propio campeonato, que luego se integró porque hay ascenso y descenso entre lo que ahora es la The Championship, que viene a ser la primera división del Football League. De hecho, les dan el mismo trofeo a los que ganan la segunda división que le daban antes al que ganaba la liga inglesa, porque la segunda división es la primera liga del Football League. Vale. Entonces, no sé si me he explicado bien, Sí, 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 pero bueno. perfectamente, Sí. perfectamente. Y luego está la FA Cup, que es el torneo de clubes más antiguo del mundo, que es la copa importante. Digamos que es la única copa en realidad y que interesa. Bueno, y que ya no interesa tanto, porque eso también hay que matizarlo, y ya lo explicaré. Y la segunda copa es la Copa de la Liga. Fíjate que la FA Cup se empezó a jugar en 1889, me parece. 88. Bueno, lo que sea, muchísimo tiempo. Es el más antiguo, ¿no? Y, y sí, pero la League Cup, la que es la Carabao y que ha pasado por distintas denominaciones durante los años, porque Comerciales todas ellas. todo depende del patrocinador. Es del año 60 o 61, o sea, muchísima diferencia. Entonces, tiene como 20 años de perdón, 60 años o 80 años de diferencia con la FA Cup. Y esa copa la juegan solamente los equipos que forman parte de la liga inglesa, o sea, los 92 equipos. No deberían de jugar los de la Premier, pero juegan. Obviamente. Juegan, son 92 equipos. La FA Cup la juegan todos los equipos que están inscritos en la asociación de fútbol. Y Entonces es ahí entran donde los se equipos producen más. las cosas mágicas. Es que sí, lo más hermoso de la FA Cup era precisamente eso, cuando un non-league, que son los equipos que no son parte de la liga inglesa, las ligas regionales, porque no es como aquí, que luego hay categorías que si tú sigues ascendiendo, acabas en primera división. Bueno, ahora sí, porque hay ascenso entre la National League y la cuarta división. Pero en aquel entonces no, tú jugabas tu liga regional y jugabas tu liga regional, salías campeón y no ascendías a ningún lado, salvo que esa misma liga tuviera categorías. Pero un Hereford de la Southern League en su momento derrotó al Newcastle de primera división. Eso En es. una tarde hermosa, yo veía el partido en directo. No me preguntes por qué se dio en directo, pero se dio en directo ese partido. El Hereford con empleados, no sé, de la construcción, con oficinistas, le ganó al Newcastle. Y
Y el primer gol, el gol del empate, es un gol maravilloso de Ronnie Radford, que le pega desde fuera del área y la clava en el ángulo. El portero McFall no puede hacer absolutamente nada. En tu canal hablas mucho de estas cosas, ¿verdad? Sí, a mí me encanta todo eso. Yo lo viví y yo jugué en equipos de ese tipo, además de non-league. Entonces, claro, le tengo un cariño especial. Y como te puedes imaginar, el estadio, Se cae. bastante bueno para la categoría, estaba llenísimo, vamos, seguramente el doble de la capacidad del aforo estaba dentro del estadio ese día para ver el partido con el Newcastle. Se jugó por la tarde, porque no tenían iluminación Buah. artificial. Entonces se jugó por la tarde y lo transmitió la BBC. Y cuando marcó el gol del empate, todo el público que estaba en las gradas se metió en el campo a abrazar al jugador Buah. que había marcado el gol. Una Impensable, imagen ¿eh? bellísima. Y luego, Ricky George, un suplente, con el número 12 en la espalda, mete el gol de la victoria y otra vez se mete todo Se el cae mundo. el Vamos, estadio otra vez. imágenes únicas, de verdad. Y como eso ha ocurrido, no tantísimas veces, pero ha habido hazañas heroicas. El Leatherhead, que llegó a quinta ronda, eliminando a varios equipos profesionales de la liga. En el sorteo, en el partido que quedó eliminado, además, y creo que está grabado porque se transmitió en la televisión, le tocó jugar con el Leicester en casa. Y para recaudar más dinero, fue a jugar al Leicester. Entregó la localía al Leicester. Bueno, el Leatherhead se puso 2-0 arriba. 2-0 arriba se puso. Madre Y en el mía. segundo tiempo se vinieron abajo. Físicamente no aguantaban los 90 minutos, igual que un equipo profesional, y perdieron 3-2. Totalmente, claro. Al final, la preparación también sale a relucir. Y la presión, sobre Sí. todo, vamos. Es difícil, ¿eh? Tenían un... Mantener. Sí, sí. No, muy difícil. Tenían un delantero centro llamado Chris Kelly, que decía que él era el Mohamed Ali del fútbol. Y hacía el bailoteo de Ali con las piernas Es en cuando los el fútbol se combates. convierte en show y en espectáculo. La verdad que esa Claro. magia, Se madre ponía mía. delante del defensa, pero en carrera hacía un bailoteo con las piernas y además le salía bien y se iba. Y hacía pronósticos, como hacía Mohamed Ali, decía cuándo iba a marcar un gol y los marcaba además. ¡Qué provocador! ¡Qué provocador! Todo un personaje, Chris Kelly. Oye, Carlos, nos ha Era encantado. tapicero, era tapicero. Era tapicero. Sí, y jugador de fútbol. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que son imágenes y recuerdos difíciles de borrar estos que dices, sobre todo porque aquí, pues, salvando las distancias, en la Copa podemos ver alguna vez de vez en cuando eso, pero yo creo que es que en Inglaterra la FA Cup, como tú bien dices, la tienen tan interiorizada, es como el trofeo, como el torneo de todos, ¿verdad? El torneo del pueblo, vamos. Sí, era más importante que la liga incluso. O sea, llegar a la final en Wembley Claro, sobre todo ese suponía, es el sueño, claro, jugar en Wembley. sí, porque además era una expresión, get to Wembley, llegar a Wembley, eso lo representaba todo. Pero te puedo decir que ahora la FA Cup ya no es lo que era. Me E imagino. incluso yo tengo muchos amigos ingleses que cuando llega a la FA Cup dicen que es un estorbo. Uf, ¿no? Otro parón, ¿no? Claro, exactamente. Otro Los equipos parón. grandes ponen muchos suplentes. El estadio Wembley ya no es lo que era. Jugar en Wembley tampoco es lo que era porque ahora se juegan los playoffs, se juegan otros torneos para equipos menores que también acaban en Wembley. Llegar a Wembley ya no tiene el mismo significado. De repente un equipo como el Peterborough te dicen, es la séptima vez que juega en Wembley. Bueno, perdóname, no ha llegado a ninguna final de FA Cup y a ninguna final de la Copa de la Liga. Todos los partidos que ha jugado en Wembley han sido de playoff o de una copa como la Freight Rover, que era una copa que habían inventado para los equipos de tercera y cuarta división. Entonces no es lo mismo. El Manchester United renunció a jugar la FA Cup en el año 2000 Buah. para jugar el Mundialito de Clubes. Durante un tiempo, mientras se construía el nuevo Wembley, la final se jugaba en el Millennium de Cardiff. Entonces, todo eso ha contribuido, bueno, y que es más importante ser cuarto para meterte en Champions En Champions. que ganar la FA Cup. Con lo cual ha perdido mucho encanto, la verdad, es una pena. Carlos, nos Eso ha es. encantado tenerte con nosotros en Vintage Football Stories. La verdad que hemos disfrutado, sobre todo escuchándote, hemos aprendido latín, te lo tengo que decir. Me había preparado la entrevista, pero he dejado al final que fluyera porque la verdad que estaba disfrutando.
Desde aquí, desde Vintage Bueno, Football te History, agradezco mucho. solo podemos hacer una cosa y es echarte el guante para, de vez en cuando, si a ti te apetece, si a ti te viene bien, tener alguna charla de fútbol. Más que entrevistas, son charlas de fútbol, ya para comentar algunos casos más concretos, pues de fútbol británico, de fútbol uruguayo. Yo te dejo la invitación, así que en tu mano queda, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo me lo he pasado muy bien. Siempre que hablamos de fútbol y en estos términos, a mí me encanta y será un verdadero placer volver a participar en tu canal y de verdad que te agradezco muchísimo. Me he divertido mucho. De la misma manera que cuando hacíamos Fiebre Maldini, siempre lo decíamos. No sé si a la gente le gustará, pero desde luego nosotros lo pasamos bomba. Eso es lo principal. Si tú disfrutas, yo creo que la gente también lo percibe y al final también disfruta. Y esto te aseguro que solo lo van a ver a los que realmente le guste el fútbol, que eso es yo también lo que quiero, a donde quiero llegar, vamos, a que la gente del fútbol lo disfrute. Bueno, me alegro mucho que sea así y además que tengas muchísimo éxito de verdad y te lo mereces porque es un canal, como ya he dicho, muy divertido, con buen contenido y es importante verlo. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Nos vemos en la próxima. Arrivederci, Bueno, un amigo. abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima.